Hola, buenas tardes a todos. Voy a grabar esta sesión porque la reunión del sábado, desgraciadamente, no estaba bien configurada en esta computadora en Zoom y no pude grabarla, ¿no? Entonces, vamos a iniciar para poderles recordar lo que vimos el sábado, ¿ok? Estuvimos trabajando en lo que era la evaluación y en ese sentido eh, dijimos que teníamos que darnos cuenta cuando nosotros estábamos, voy a compartirles de una vez la, la presentación para que vamos viendo, ¿no? Dijimos que cuando nosotros teníamos que ver la importancia de lo que pasaba en la evaluación, era cuando estábamos viendo el resultado de aprendizaje. Y que para eso teníamos que, lo primero que nada, trabajar lo que el resultado que nos indicaba esta pequeña frase, en este caso, diseñar instrumentos de evaluación, que es la parte que considero nos ha costado un poquito más, ¿no? Entonces, al mismo tiempo dijimos, bueno, vamos a diseñar instrumentos de evaluación, pero tenemos que fijarnos en cuáles son nuestras evidencias, si son directas, si son indirectas, si son complementarias. Y también dijimos que estos resultados, estas evidencias, pueden ser analizadas con observación o pueden ser analizadas con el método de contrastación. Cuando observamos, es decir, cuando acompañamos a la persona mientras está trabajando, vamos a hacer una guía de observación por medio de una fuente de información que nos va a decir qué es lo que debe contener esta guía. Cuando hacemos la contrastación, usamos listas de verificación y nuestras fuentes de información para hacer las listas de verificación. Pero también dijimos que hay ocasiones en que el resultado de aprendizaje no necesariamente, es decir, la evidencia que generamos después del resultado de aprendizaje, no necesariamente tiene que estar además acompañada de una guía de observación o de una lista de verificación. A veces serán evidencias que simplemente estableceremos 3, 4, 5 criterios y diremos, bueno, este documento va a ser así, así, y después nos fijaremos si efectivamente llegó a ese nivel, ¿no? Los criterios que nosotros pusimos. No siempre tenemos que estar acompañando de guías de observación y listas de verificación, pero en general sí. Por lo tanto, por eso es que ponemos nosotros tanto énfasis en lo que es nuestra guía de observación, nuestra lista de verificación como instrumentos de evaluación. Entonces veamos, ¿qué evaluamos? Evaluamos la aplicación del conocimiento del hacer a través de una evidencia, ¿no? Entonces, estas evidencias siempre son generadas a partir de este, actividades de evaluación. Aquí quiero comentarles lo siguiente. En alguna de las actividades ustedes me decían que las evidencias complementarias pueden ser también preguntas escritas. Yo les pediría que las evidencias complementarias siempre fueran preguntas de reflexión. Lo único que les pido es que no sean preguntas de memorización. Recuerden el por qué, el qué pasaría, cómo lo solucionarías, qué otra alternativa generarías. Esos son el tipo de cosas que tendríamos que ver, ¿no? Ahora, recordando eso, dijimos que teníamos que tener siempre fuentes de información que nos ayudaran a hacer las guías y las listas de verificación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a mostrar una actividad de evaluación. Antes de seguir con esto, vamos a mostrar una actividad de evaluación que es la que vimos el sábado con sus compañeros, que se trata de un ejercicio que hizo Danae Jasmine Spin. Y este ejercicio es una lista de verificación para evaluar su programa. Y va ella explicando cada una de las partes que va a evaluar. ¿Ok?
Yo les comentaba, bueno, sí, está bien eso, pero aquí les puse algunos detalles. Si ustedes van a revisar la carpeta del expediente clínico, ¿qué le van a revisar? ¿Cómo ordena el expediente clínico? ¿Qué se va a generar ahí? Le vamos a decir sí, no o cómo. Entonces, por esa razón yo decía, bueno, el expediente clínico, revisa y requisita el expediente clínico. ¿Qué cosas? Estas cosas nosotros las tenemos que ampliar. ¿Qué es lo que queremos ver realmente? ¿No? No podemos solamente decir, ah, requisita, ¿no? O tiene la hoja frontal de, o la hoja de enfermería. Ahora, el expediente clínico tiene todo esto, entonces ya no vamos a ampliar más. Simplemente vamos a poner si tiene la hoja, si tiene la enfermería, si tiene, ¿no? Si lo cumple, no lo cumple, etcétera. Ordena el expediente, lo presenta ordenado. No reconoce el orden, ahí ponemos ya un problema y debe actualizar su capacitación. Yo hice algunos comentarios la vez pasada, pero ahora que estoy viendo esto, quizás esta es la desagregación. Me disculpo si esta es la desagregación, solamente es mi ignorancia en medicina, pero si estas son las desagregaciones, por favor, me dicen que no es necesario, ¿no? Ahora, lo que sí les voy a pedir es que evitemos estas palabras que son adjetivos. Si nosotros le estamos pidiendo que haga una inspección, así, aquí es, ¿qué es lo que va a inspeccionar? Eso lo tendríamos que desglosar, ¿no? Desglosar lo que inspecciona, ¿ok? Entonces ahí podríamos poner todo lo que estamos hablando ahorita. Pero hay una cosa, acuérdense que nosotros no podemos poner en ningún momento adjetivos calificativos. Si yo le pido que haga una inspección y ella cumple con todo, es decir, está completa, este elemento está de más. No necesitamos decirle a la gente si está excelente. Si lo hizo completo, cumplió con el criterio. Eso es lo que nos importa, que cumpla con el criterio, no que se sienta súper halagado porque es excelente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, también cuidado con decir ineficiente, porque también es una adjetivación. La completa o está incompleta, ¿no? O está completo o no cumple con los criterios. Eso podríamos poner acá. No cumple con todos los criterios. Pero no es que no sea ineficiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle, después ustedes lo corrigen, pero por favor, aquí vamos a poner no cumple con todos los criterios. ¿De acuerdo? Entonces, así nosotros ya solucionamos el problema de no usar adjetivos. ¿De acuerdo? Ahí sí, ya acá ponemos la retroalimentación, que puede ser una recomendación, y ya podemos ir analizando los demás elementos. Entonces quedamos que excelente e incompleto. Bueno, incompleto no es tan grave, pero pues preferible hagámosle referencia a unos criterios que ellos deben respetar. ¿De acuerdo? Entonces, quedemos en eso, todas las guías de observación y las listas de verificación siempre deben desglosar los ítems para que no quede duda respecto a lo que nosotros estamos realmente evaluando. Esa es la idea y eso es el criterio que utilizamos, ¿no? Nosotros nos basamos en criterios para evaluar y no pueden quedar dudas y no podemos evaluar más de lo que dicen los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a tener cuidado en esos aspectos. Yo le voy a pasar a Danae su retroalimentación mañana en la mañana y ella va a poder definir todo este tipo de cosas igual que usted. Ahora bien, veamos otros ejemplos. Yo les dije que les iba a mostrar unos ejemplos de
la recopilación que habían hecho sus compañeros, es decir, los médicos que estuvieron en el diplomado pasado, hicieron una recopilación y yo se los voy a compartir y se los voy a compartir tal cual ellos lo hicieron. Ustedes no se preocupen si tiene errores de redacción, si, no, eso no lo vean. Vean el esfuerzo que sus compañeros hicieron por entrar en este proceso de redactar este, este tipo de instrumentos que nunca habían redactado. Y por favor, fíjense en cuáles son las recomendaciones que yo les voy a hacer. Esto vamos a irlo recopilando. El próximo año vamos a tener uno donde estén los de ustedes también, en la lista de médicos que han participado. Y vamos a ir cada vez haciendo más, para que después tengamos una base de datos que todos van a tener acceso, por supuesto, respecto a este, los instrumentos que vamos a rescatar. Entonces, aquí están los nombres de todos los doctores. Lo interesante es que no son solo anestesiólogos, hay doctores de diferentes especialidades. Por lo tanto, pues es muy rico el hecho de ver diferentes tipos de instrumentos para otras especialidades. Sin embargo, el método de evaluación es el mismo. Eso es lo que se estandariza, un método de evaluación. Por lo tanto, no hay ningún problema con que nosotros vayamos este, trabajando el método independientemente de la este, especialidad que tengamos. Este punto es uno de los puntos importantes que yo les estaba señalando. Siempre debemos considerar que cuando nosotros tenemos un ítem, este está compuesto por varios elementos y es necesario evaluarlos de manera integrada. Tenemos que desagregarlo en su espacio para evaluar cada uno de los elementos que lo integran. No basta con que, digamos, proceda a la colocación del catéter con técnica séptica y evitar contaminaciones. Necesitamos que cuando eso hace, vaya basándose en cada uno de los términos, ¿no? Hizo, perdón, pero se me estaba bajando la batería, disculpen. Bueno, lo que les iba a poner aquí, a ver, manipuló la aguja y funcionó, sí, ok. Al manipular la guía, lo hizo, al manipular el dilatador, lo hizo, al introducir el catéter central, no lo hizo. ¿Ok? Y, tuvo cuidado con los puertos, no, porque se distrajo, vamos a, no sabemos, ¿no? Entonces, se fijan cómo aquí podemos tener elementos que nos permiten decir, ah, no, requiere más práctica en estos dos elementos. Y podemos hablar con él, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué íbamos tan bien y de repente no? ¿Sí? O sea, todas esas cosas a nosotros nos sirven para ir trabajando la evaluación. Aquí hay algunas cosas que son definiciones específicas que les pueden servir para recordarlas y después empezamos con los diferentes instrumentos. En el caso de Georgina, Georgina es otorrino, Norma Georgina. Y entonces todas las actividades que ella está poniendo son actividades que tienen que ver con su especialidad. El desglose que ha realizado Georgina es muy adecuado. Lo que no sabemos aquí y no ha quedado claro si esto realmente es una guía de observación o una lista de verificación. Y por eso están acá los comentarios en azul. Esos son los que ustedes tienen que ir revisando para poder definir, ¿no? Y ustedes definir en su propio caso. Aquí la lista de verificación es del consentimiento informado. Sí o no, lo hizo o no lo hizo.
¿De dónde sacó esta información Georgina? Pues la sacó de la NOM correspondiente, ¿no? Por eso es que puso todos los elementos acá y todo lo que están ustedes viendo, ¿no? Es importante, y alguien por ahí el año pasado me pasó una lista de todas las fuentes de información. Se las voy a buscar a ustedes porque sería interesante que las vieran. De todas las fuentes de información que van utilizando. Aquí hay una guía de observación. En este momento está acompañando al residente en cómo aplica el interrogatorio. ¿Fija? Entonces aquí ya cambia. Vamos a ver qué necesidades tiene para mayor práctica. Y así vamos viendo el lavado de manos, cuál fue su fuente de información. Ah, pues fue la norma de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí indicaciones para la higiene de manos y van poniendo y agregando todas sus fuentes de información. En muchos casos ustedes van a encontrar que ellos han agregado en sus instrumentos las fuentes de información de donde ellos sacaron la información para generar. Hay un caso acá que yo les he hablado mucho de él, que es el doctor Charco. El doctor Charco lo que hizo, y por eso me parece que es importante que ustedes lo vean, el doctor Charco es trasplantólogo, es cirujano, y lo que él hizo para poder, el doctor Enrique Pairó es también cirujano torácico, pero lo que hizo el doctor Charco para poder él, este, hacer su propia guía de observación, no tenía fuente de información y por lo tanto hizo absolutamente completa una nota técnica de cómo se hace un trasplante. Y a partir de cómo se hace el trasplante, de esta nota técnica, que fue paso por paso, él entonces creó una guía de observación para el quirófano en donde van a ir paso por paso viendo cómo se va a realizar un trasplante. Él me parece que hace trasplantes de riñón y de hígado. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí otro ejemplo en donde ellos ponen sus fuentes de información, cómo es la intubación orotraqueal, cómo son las hojas de Macintosh, todo ese tipo de información, la clasificación de Compaq-Leján, todo, como pueden ver, van poniendo las listas y los ejemplos, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos claridad de dónde se sacó ese tipo de información. Bueno, cada uno, la doctora Rocío, no sé si la conozcan, ella es TIVA, hizo un ejemplo a partir de las cosas de TIVA, ¿no? Y así, en este caso es el que yo les decía, la aplicación de la guía de observación en la cirugía de trasplante renal. Los doctores que eran los aprendices fueron el doctor Vargas, el doctor Jolik y la doctora Dalia. Ellos estaban aprendiendo esta especialidad de trasplante renal y entonces él hizo esta guía para poder hablar con ellos y irlos observando en el proceso que estaban haciendo. Como ustedes pueden ver, y lo que les quiero mostrar acá, es que si ustedes no tienen una fuente de información clara, también pueden crear una fuente de información para que sus guías de observación y sus listas de verificación tengan la claridad suficiente. Esta grabación va a salir con varios ruidos, me disculpo, pero está la calle muy cerquita. No, no estoy en mi casa donde ahí no hay ruido, pero de todas maneras quise hacerla, aunque tengan que escuchar los ruidos para que puedan ustedes trabajar estos temas, ¿no? Eso es lo que vimos en realidad respecto a los procesos de eh, diseño de los instrumentos. Entonces, cada instrumento que ustedes vayan haciendo, váyanse fijando en cómo es que lo van a desarrollar, cuáles son las evidencias directas, las indirectas y las complementarias que ustedes pueden sacar. ¿De acuerdo? Así, así vamos a tener la seguridad de que esto va a estar con la mejor calidad posible. Y hablando de calidad, queríamos comentarles a ustedes que
Uno de los elementos fundamentales de la calidad que nosotros trabajamos es el aseguramiento de la calidad. Y para asegurar la calidad, nosotros vamos desarrollando una serie de instrumentos que nos permiten verificar si se ha cumplido o no con la calidad que nos habíamos comprometido en la educación. Esta verificación la hace un tercero. En este caso, quien está certificada para hacer la verificación es Alicia Luber. Ustedes ya, cuando sean las verificaciones, podrán identificar varios elementos de verificación y, por supuesto, el registro de su firma. Una cosa que les comentábamos es que cuando nosotros hacemos los portafolios de evidencia, que es lo que nos permite integrar todas nuestras evidencias para poder después verificar la calidad, le ponemos acá, en el que mostré el sábado, tenía una calificación, le poníamos aquí calificación 10, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la UNAM a nosotros nos exige que haya una calificación numérica, pero en el caso de la formación basada en competencia, nosotros no ponemos una calificación, simplemente basta con que cumpla con todos los criterios de evaluación y con que aporte cosas, pero en este caso lo tenemos que poner porque la UNAM nos lo exige. Y no es raro, en todos los países ha costado mucho que la gente acepte que no hay una calificación, ¿no? Y sobre todo que no reconozcamos un título, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decirles que no saben, ¿no? Todas las mamás esperan que el niño tenga 10, 7, 8, ¿no? Pero a veces los niños que tienen 10, 9, 8, no necesariamente son los que tienen una mayor inteligencia emocional articulada con la inteligencia, con el coeficiente intelectual y pueden desarrollar más cosas. Entonces, por eso no creemos mucho en las calificaciones. Pero los grandes cambios no se hacen de un día para otro, ni se hacen de golpe. Siempre tenemos que ir cediendo poco a poco elementos que nos permitan a nosotros ir construyendo un nuevo parámetro, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas. Así que no se preocupen, ustedes también van a tener su hermosa calificación cuando hagan su portafolio. Aquí les he puesto un ejemplo, yo les puse esta imagen, por supuesto, la pueden cambiar. Este es el formato que yo les mandé a ustedes por el chat, en donde está explicado cómo tienen que hacer su portafolio de evidencia. Les decía el sábado que queremos dejar estos días hasta el 1 de agosto para empezar a armar los portafolios. Es decir, revisar con ustedes, ir revisando cada uno con ustedes y decir, a mí me falta una evidencia del módulo 1, hágala y que la hagan y la metan a su portafolio. No, que a mí me falta la detección de necesidades, hágala y la meta a su portafolio. Es decir, tenemos todo este tiempo para actualizarnos, para irnos integrando. La próxima semana yo voy a actualizar las asesorías. Todos los que quieran las asesorías, por favor, todos los que escuchen esta grabación, no me importa si están atrasados, si no están atrasados. Lo importante es que vayamos construyendo las evidencias y que esas evidencias de aquí a agosto las tengamos lo más avanzadas posible, porque en agosto vamos a empezar con el último tema, que es justamente la calidad educativa y las competencias transversales. Y de ahí ya vamos a finalizar el diplomado. Entonces queremos que usemos estos días de agosto, perdón, de julio, que estamos a mitad de julio, para analizar, identificar y ver todas las cosas. Rosy, necesito apoyo para hacer esto. Alicia, necesito apoyo para hacer esto otro. Y entonces así vamos completando, ¿no? Aquí está cómo tienen que hacer el índice, pues cómo tienen que poner sus datos de personales, etcétera. ¿Por qué les pedimos que pongan datos personales? Porque el portafolio de evidencia no es solo el registro de lo que ustedes han logrado.
en la aplicación de su aprendizaje. El portafolio de evidencia también es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder movernos en el mercado laboral. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengamos a mano siempre y que podamos desarrollar todas nuestras actividades completitas, porque si nos cambiamos de hospital, si queremos acceder a otros espacios, nos sirve para demostrar que somos competentes en algo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir construyendo nuestro. Por módulo van a poner cuáles son las evidencias acá y van a ir desarrollando, después, o sea, agregándola. Una vez que han puesto las evidencias, al final ponen la actividad de evaluación que yo les he mandado y que está ya completa con la cruz de aprobación y con su retroalimentación final. Eso lo ponen después de cada una de las evidencias. La evidencia se pone primero la segunda versión, después la primera versión y finalmente la actividad aprobada. Y así van módulo por módulo. Primero la segunda versión, segundo la primera versión. Ahora, si tienen tres versiones, primero la tercera versión, después la segunda, después la tercera y al último la aprobación. La mayoría tienen aprobado el segundo módulo, así que yo creo que esta semana voy a mandar las aprobaciones para que ustedes ya vayan integrando su portafolio de evidencia. Hay algunos que tienen más desarrollado el módulo 4 que el módulo 2. Entonces aprovechen, por favor. Hay otros que tienen desarrollado el módulo 2 y no el 3 y así, ¿no? Todos tienen diferentes acciones. Bueno, en el portafolio de evidencia se registran las evidencias, se describen acá, se pone si está descrito en el portafolio o no, o dónde está, y todas las actividades, y se firman. Y con eso garantizamos que estamos de acuerdo con nuestra observaciones y nuestras calificaciones y nuestras críticas o retroalimentaciones, etcétera, ¿no? Así es como lo vamos a ir construyendo. Entonces, vamos a ver que después va a venir el índice de contenidos de evidencias y ahí está, módulo introductorio, la presentación, y después acá ponemos módulo 2, ¿no? Diseño de los programas programas de formación. ¿Ok? ¿Y qué ponemos acá? Las evidencias, ¿no? La evidencia que tenemos de nuestro módulo. Y así vamos agregando los módulos y las evidencias. Van a integrarlos de acuerdo al índice que tienen al principio y van a agregar todas las páginas que necesiten ustedes agregar. Después aquí ya está el módulo introductorio y aquí vamos a empezar con la primera evidencia. Y así cada módulo, ¿no? Después vamos a verificar el portafolio con esta lista que lo van a hacer con Alicia y después vamos a ver acá, esto lo pide el organismo certificador, van a ver si han sido competentes o no competentes, vamos a pedir aquí el nombre de quien estamos pidiendo el certificado, etcétera, ¿no? Y después la recomendación. Estas dos páginas, les insisto, son del organismo certificador, el portafolio en su conjunto son de la UNAM. Ahora, esto se les regresa a ustedes junto con su certificado, con el diploma de la UNAM, el certificado de competencias del organismo certificador y lo del colegio de anestesiólogos. ¿De acuerdo? Así es que no se preocupen, eso lo van a tener al día siempre.
Ahí vamos a ir integrándolo y, insisto, poco a poco vamos a ir integrando los aspectos de calidad. Y eso lo vamos a ver con más profundidad en el siguiente módulo, porque ahí vamos a hablar de la calidad educativa. Yo les preguntaba a ustedes el otro día si es que les hacían algún tipo de evaluación de la calidad educativa y me decían que no era muy común, que a veces la UNAM mandaba algunas preguntas que les hacían a los residentes de cómo los evaluaban el programa, ¿no? Entonces, esas cosas, pues ahorita no están tan organizadas en términos de la pedagogía por objetivo, pero sí las podemos organizar de otra manera, poco a poco, en todos estos programas que ustedes están desarrollando. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue lo que vimos el sábado, el resumen. Sé que se los hice mucho más resumido, pero por lo menos quiero que les queden las ideas que no pudimos grabar porque desgraciadamente en esta computadora yo no tenía totalmente eh, configurado el Zoom. Perfecto. Bueno, me disculpo por eso. Estoy a la disposición de ustedes y vamos a seguir trabajando juntos, como siempre, la próxima semana. Muchísimas gracias y es un gusto siempre trabajar. Y les presento a mi nieto Tiago. Ven, Tiago, saluda a los muchachos. Hola, ¿cómo están? Soy Tiago. Hello. Oh, en inglés. Qué bien. Es que Tiago sabe muchos idiomas. Ahora en italiano, Tiago. Va bene. Va bene. ¿Y qué más? Mi piace molto parlare italiano. Oh, muy bien. Bravo, Tiago. Este es mi nieto hermoso. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.